Habiendo comenzado, hermanos, ya el acercamiento a esta temática basada en el libro de los Jueces, incluso adelantábamos un poco que el día de hoy nos ocuparíamos del capítulo 2, precisamente del libro de Josué, para hablar del tema familias con una misión permanente, en este caso para ocuparnos precisamente de Rahab. Leo otra vez los versículos 12 y 13 de este capítulo, en esa versión que estamos utilizando ahora, en lenguaje actual, que dice así: Júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Denme alguna prueba de que así lo harán. Prométanme que salvarán a todos mis familiares. Sálvennos de la muerte. El nombre de Rahab ha llegado hasta nosotros asociado a una situación histórica muy particular. Ella recibió favorablemente a los espías enviados por Josué, el sucesor de Moisés, para dar comienzo a la conquista de la tierra prometida. Lo que más se destaca al hablar de ella, en ocasiones, es el trabajo que aparentemente desempeñaba. El texto es muy directo y dice que ella era prostituta, que se dedicaba a la prostitución. Al vivir junto a las murallas de la antigua Jericó, una de las ciudades más antiguas del mundo, y que debía ser sometida por los hebreos para comenzar a tomar posesión de toda la tierra de Canaán. Hay un libro precioso, reciente, que se llama La familia en la Biblia, una historia pendiente, que es una revisión muy minuciosa de varias de las familias del Antiguo y del Nuevo Testamentos, y en la cual se estudia incluso por paquetes o por conjuntos varias de estas familias. Particularmente en el caso que estamos ahora tratando o empezando a tratar, hay un acercamiento muy ligado, muy cercano en el tiempo a las figuras de Rahab y de Ruth, personas que no eran judías, que no eran hebreas, no pertenecían al pueblo de Dios y que tuvieron, por así decirlo, un comportamiento dudoso, cuestionable, difícil, el cual fue superado, el cual fue colocado en una situación nueva, diferente, para que incluso estas mujeres, el caso de ellas dos, de Rahab y de Ruth, que ellas incluso fueran incorporadas a la genealogía del Señor Jesucristo, tal como nos lo cuenta el Evangelio de Mateo. En ese estudio hay una recuperación también, se busca la razón de ser de los nombres, de los adjetivos, de las prácticas que nos explica el capítulo 2 de Josué, que por supuesto no alcanzamos a leer completo, pero la explicación es muy puntual y ayuda a iluminar mucho de lo que esta mujer vivió al servicio de algo que ella tenía cierta noción, tenía cierta conciencia, pero que se fue clarificando sobre todo en el momento en que estos dos espías de Josué la visitaron en su casa. La raíz hebrea de su nombre, del nombre de Rahab, que la H se debe pronunciar como J, Rahab, y la raíz hebrea de su nombre, la R, la J y la B, ese verbo que se utiliza para su nombre, significa ensancharse o anchura o amplitud, aquello que es dilatado, ancho o espacioso. Se puede utilizar para indicar una calle abierta y sobre todo una plaza, un lugar público. De allí la asociación con el oficio, con el trabajo que ella desempeñaba. La explicación de su oficio, de su tarea, en el comentario que ustedes pueden leer en la Biblia Isha al respecto de ella, incluso se usa la palabra profesión. Es difícil usar los términos al referirse a un trabajo como ese, pero la explicación de su oficio también atraviesa por un sesudo y muy útil análisis de los significados de las palabras, a contracorriente de lo que se ha dicho sobre ella. El pasaje es redondo, el pasaje es directo y la muestra a ella, a Rahab, con una conciencia, con una seguridad
sobre su actuación, y el pasaje mismo parece que está construido para modificar la percepción de su actuación. Especialmente si se observa, y lo dice el versículo 23, en el capítulo 6, si son tan amables, de que podamos ver ese capítulo, adelantándonos un poco a la historia. Cuando los espías entraron y sacaron a Rahab, dice que sacaron también, ¿a quiénes? A su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo. Familia completa, padre, madre y hermanos. No dice si eran hombres o mujeres, el caso es que había un grupo, ¿sí? Y también sacaron a toda su parentela y los pusieron fuera del campamento de Israel. De modo que la familia de Rahab, al parecer ella no estaba casada, al parecer ella no vivía con alguien. Se complica la explicación sobre el trabajo que ella realizaba según la palabra que tenemos delante. Al vivir con su familia, con su padre, con su madre y sus hermanos, tenemos que replantearnos, tenemos la obligación moral de replantearnos cuál era el verdadero oficio de Rahab. En este volumen que estamos citando hay una explicación muy cuidadosa al respecto. Parece que se profundiza de una manera un tanto morbosa, no es el caso, pero sí es necesario a la hora de reconstruir la existencia de las personas. No solamente su honra, no solamente su honor, no solamente su presencia, su legado, todo lo que ha trascendido más tarde, porque incluso en las 2 o 3 menciones que se hacen, 3 menciones que se hacen en el Nuevo Testamento de ella, se sigue repitiendo precisamente ese término. Vamos a entrar a la explicación con cuidado. Algunos piensan incluso que se ha tratado de una prostituta sagrada, como había en Canaán. Había mujeres dedicadas a la prostitución con el énfasis sagrado de las religiones politeístas que había en esos lugares. Pero el término, la palabra empleada en ese caso debía ser distinta. La palabra para prostituta sagrada en el hebreo es kedeshá, que aparece en otros lugares del Pentateuco, en Deuteronomio 23. Pues bien, en la raíz del texto y de acuerdo con su antigua visión, con una antigua visión matrimonial, la palabra que se usa para definirla a ella como prostituta o ramera es una palabra que en español podríamos tener una familiaridad para recordarla muy bien. La palabra zona, con Z. Agreguémosle una H a la palabra zona y ahí tenemos la palabra hebrea que se utiliza para prostituta. Zona. Zona con una H al final es zona. Esa es la palabra que se utiliza en el capítulo 2 de los Jueces para referirse a ella. ¿Pero qué significa zoná? Zoná significa más bien una mujer libre, una mujer que es señora, dueña de sus bienes, que puede vincularse voluntariamente con aquellos hombres y mujeres a los que ella elija sin estar sometida necesariamente a un marido, esposo o concubino. Por eso, existe la posibilidad de presentarla más bien como una hospedera, como una mesonera, como una mujer dueña de casa que puede recibir en ella a quienes quiera. Estos son los rasgos básicos de Rahab, la zoná de Jericó, que aparece como responsable de toda su familia. Esa es la otra gran característica de Rahab. Rahab nunca se imaginó el protagonismo, el lugar que la historia de la salvación le iba a proporcionar a ella, la manera en que iba a ser rescatada literalmente, físicamente del problema en el cual se encontraba, porque justamente aquellos espías que llegaron a la ciudad llevaban toda una información, todo un proyecto, toda una conspiración para acabar con la ciudad y para acabar también con todo el territorio y poder someterlo. La conquista violenta de ese territorio fue la condición sin la cual no podría cumplirse la promesa de Dios para ese pueblo, de volver a habitar la tierra de sus antepasados, la cual, según recordamos la famosa fórmula, manaba leche y miel, dice la fórmula que siempre se ha utilizado.
sus lazos familiares, que acabamos de ver, pero sobre todo la representación que ella ejercía y su capacidad de decisión al momento de exponer a los espías su visión de la historia de salvación que se estaba desarrollando entre los hebreos, como vamos a ver ahora los versículos 9 y 10, hicieron de ella una persona bastante activa y consciente de las acciones de Yahvé. Vamos a ver esos versículos 9 y 10. Antes de que los espías se acostaran, Rahab subió a la terraza y les dijo. ¿Qué les dijo? Yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio. Y todos tenemos miedo, especialmente ¿quiénes? Los gobernantes de la ciudad. Sabemos, tenemos noticia, de que cuando salieron de Egipto, Dios secó el mar de los juncos, el mar Rojo, para que ustedes pudieran cruzarlo. También sabemos, porque ya había acontecido, que mataron a Sehón y a Og, los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán. Estamos enterados de todo eso. Cuando lo supimos, también a nosotros nos dio mucho miedo y nos desanimamos. Reconocemos que el Dios de ustedes reina en el cielo y también aquí en la tierra. Ese conocimiento de la historia es un conocimiento inusual, no es un conocimiento generalizado. Podríamos decir hoy que estamos en la época de la dictadura de las encuestas, ¿cierto? Hay encuestas para todo. Si se hubiera hecho alguna entre la población de Jericó para ver quién tenía toda esta conciencia de lo que estaba pasando fuera de Jericó, en las orillas de Jericó, sobre lo que estaba aconteciendo con ese pueblo peregrino que estaba regresando a la tierra que Dios les había dado, ¿cuánta gente verdaderamente tendría conciencia de todo esto? La primera afirmación: yo sé que Dios les ha entregado a ustedes este territorio. En estricto sentido era una devolución, pero ahora el territorio estaba ocupado. Y esta persona, que es Rahab, está consciente de lo que está aconteciendo, está observando, sabe qué sensaciones se perciben en el ambiente de los gobernantes, sabe qué pasa en medio del pueblo, porque tiene una constante relación con las personas de su alrededor. La Biblia que hemos estado mencionando también, la Biblia Isha, da una explicación que no es excesivo recordar, que es bueno tomar en cuenta. Dice la Biblia Isha, al comentar la persona de Rahab: más allá de los servicios sexuales que pudiera ofrecer Rahab, su casa era una parada estratégica para los espías. Por su profesión, Rahab tendría toda la información necesaria, pues por allí pasarían seguramente hombres de Jericó que le contarían asuntos relevantes de la política de la ciudad. Así viene la explicación en la Biblia Isha. Lo que el pasaje no plantea como contradictorio, y por eso es la duda y la discusión sobre el trabajo verdadero que desempeñaba, porque es lo que llama la atención, es que precisamente una mujer con estas características, señalada negativamente por el oficio al que se dedicaba, señalada también por el contacto que tenía con gente extranjera, al mismo tiempo, como veíamos hace 8 días y recordábamos partiendo del libro de Josué, esta mujer con esas características fuera con todas sus letras una jefa de familia o una jefa de estirpe. Eso se corrobora precisamente en el Evangelio de Mateo capítulo 1, donde está la genealogía, cuando es citada como una de las abuelas extranjeras de Jesús en esa genealogía, como esposa de Salmón, padre de Booz, esposo de Ruth la Moabita. Y esto sucede precisamente en un ambiente viciado, dominado por ese tipo de cultura que permitía y promovía la existencia de ese tipo de trabajo, tal como aparentemente dictan los cánones por todas partes. Las ciudades fronterizas, los lugares fronterizos, donde se juntan varias culturas, donde hay cruces de caminos, donde hay cruces de peregrinos, comerciantes y demás, hombres sobre todo, son espacios proclives para producir este tipo de oficio.
En ese ambiente dominado por esa cultura, ella va a participar en el derrumbe del sistema que gobernaba su ciudad. En Canaán, Rahab va a ser una de las instigadoras del derrocamiento de las estructuras opresoras de la ciudad de Jericó y va a lograr integrar su pueblo en el nuevo sistema social de Israel. Tendremos que hacernos la pregunta muy concreta, muy específica sobre el tipo de familia, o de familias en plural, que iba a producir la conquista de la tierra de Canaán. Ellos traían arrastrando, todo el pueblo, traía arrastrando una serie de tradiciones familiares antiquísimas, prolongadísimas en el tiempo, remotamente hablando. Ellos traían una forma de comportamiento familiar que ahora venía a chocar frontalmente con los comportamientos familiares de Canaán, de Jericó en particular, y de ese choque, de ese encuentro iban a surgir nuevas formas de unidad familiar, nuevas formas de alianzas, y precisamente en el libro de Josué encontramos las palabras más duras, las palabras más difíciles, las órdenes más terribles de Yahvé, cuando ordena, lo recordamos muy bien, exterminar poblaciones enteras. Difícil de leer y de interpretar el libro de Josué en ese sentido. Hay genocidios completos. Tienes que arrasar con todos. Debes de acabar con todas las familias y con todos los habitantes de estas ciudades para que eso permita que ustedes se libren, de ser posible, de la idolatría, de las costumbres que no corresponden al pueblo de Dios, esencialmente. Pero hay excepciones a la regla, ¿verdad? Siempre hay excepciones. Y el caso de Rahab precisamente es una excepción. Hay que ver las palabras que hemos destacado, que hemos subrayado ahí, en esos versículos 12 y 13 particularmente. Ahí están las palabras con que ella se expresa a los espías y cómo les suplica y les dice y les pide un juramento, número 1, les pide una muestra física. Hay un cordón ahí que se cuelga en la ventana, un cordón color sangre que se va a poner allí en la ventana y que va a permitir momentos después, días después, cuando ya llega el pueblo hebreo a arrasar la ciudad de Jericó, y va a respetar la casa de Rahab con todo y la mala fama que aparentemente tenía. Hay que ver las palabras. Júrenme en el nombre de ese Dios, algo que no le estaba permitido a los espías hebreos porque no debían jurar vanamente. Júrenme en nombre de ese Dios que tratarán bien ¿a quiénes? A toda mi familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos y a aquellos cercanos que colaboran conmigo. Todo el conjunto, todo el paquete. Ella va a representar a su familia. Ella va a dar un salto cuantitativo y cualitativo también en el hecho de ser ella quien los represente a todos. Estrictamente hablando, ¿quién tenía que haber solicitado este favor, este apoyo a los espías? ¿Quién tendría que haber sido en vez de Rahab? El padre de familia. Él tenía que haberse levantado y haber dicho, bueno, ya están acá, ya los ocultamos, ya estuvieron allí en la terraza escondidos, ya se fueron a perseguirlos a ustedes por otro lado, y hay que ver en el mapa la distancia que hay desde Jericó hasta el río Jordán, no está cerca. Y el texto es tan detallado y dice que se fueron persiguiéndolos hasta el río Jordán. Fueron burlados, pues. Pero no es el padre de familia el que se levanta para solicitar ese favor. Júrenme en el nombre de ese Dios que tratarán bien a toda mi familia, así como yo los he tratado bien a ustedes. Si quisiéramos leer entre líneas esta última frase, si fuéramos, y de hecho somos lectores bastante maliciosos algunos, ¿no? No lo sé, no sé qué tan maliciosos seamos algunos al leer, pero esa frase, ese trato que habían recibido, era un trato favorable para los espías que habían llegado a la ciudad. Denme alguna prueba de que así lo harán, es la segunda cosa que se pide. Y es donde aparece el cordón rojo colocado en la puerta. Y tercero, prométanme que salvarán a todos mis familiares. Otra vez, la súplica.
Y la parte final todavía, sálvennos de la muerte. Los espías reaccionan favorablemente y le responden: que Dios nos quite la vida si les pasa algo a ustedes. Pero no le digas a nadie que estuvimos aquí. Cuando Dios nos dé este territorio, prometemos tratarlos bien a ti y a toda tu familia. Para quienes deseen analizar con todo detalle, con todo cuidado la circunstancia de la vida de Rahab, ahí en el centro del suplemento Letra está dedicado totalmente a este caso. Rahab, hospedera de Jericó. Ahí lo pueden ustedes leer con todo detalle, porque el autor de este análisis encuentra nada menos que 7 características importantes en la vida y en la historia de Rahab. 7 características importantes. Las vamos a mencionar muy rápido, ustedes lo podrán leer con todo detalle, con toda calma después, pero Rahab pone al servicio de la causa liberadora de Yahvé su presencia como jefa de familia, dispuesta a participar en la lucha por el cambio. Ella simpatiza con ese cambio. Ella sabe que esos gobernantes tienen que ser sustituidos. Eso en nuestros tiempos se llama conciencia política, no hay otra manera de llamarlo. Así se llama en estos tiempos, tener conciencia política, tener claridad de la situación grave que se vive en la ciudad y de la urgencia de un cambio y de que el cambio que está por llegar, dirigido por Yahvé, va a ser de bendición para toda la ciudad, pero particularmente para ella. Nada más que la orden, recordamos, sí debemos recordarlo muy bien y con mucha delicadeza y cuidado, la orden es de un exterminio total. Por eso el libro de Josué tiene que ser leído e interpretado con pinzas, con mucho cuidado. Porque esas guerras santas, porque esas órdenes divinas que se recibían en la antigüedad para terminar y acabar completamente con pueblos enteros, eso ya no puede trasladarse en la actualidad a los comportamientos del pueblo de Dios. Es complicado el libro de Josué. Lo que ella obtiene con esa solicitud son las garantías inmediatas para que su familia se salve, pero no está considerado el otro aspecto. Hay un aspecto adicional. Ellos podían ser salvos, podían ser respetados en su vida, lo dice muy claramente el capítulo 6, fueron sacados de ese lugar y separados del resto del pueblo que iba a ser destruido, y pues que les vaya bien y que Dios los bendiga, ¿cierto? Eso era lo que tenía que suceder habitualmente. Pero pasó algo más. Rahab se integró al pueblo de Israel. Su familia entró a formar parte, fue injertada dentro del pueblo, se integró al pueblo triunfante, podríamos decir. Esa integración, en el caso de que persistamos en verla a ella con ese oficio tan complicado, tendría que implicar por definición el abandono del mismo. La presencia de los espías, la llegada de la historia de la salvación a su casa, hoy ha llegado la salvación a esta casa, podría habérsele dicho como en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Exactamente igual. Hoy llegó la salvación con estos 2 espías porque va a ser respetada tu vida, pero además el factor extra, el premio adicional, ¿no? Enorme, grandísimo, inesperado, grandioso, es doble. Iban a ser integrados al pueblo de Dios, y Rahab, la ramera de Jericó, es una de las tatarabuelas de Jesús de Nazaret. Eso dice Mateo 1. Y aquí hay que decirlo también, y con todo cuidado lo hacemos, las mujeres que interpretan estos textos nos jalan las orejas a toda la iglesia, hermanos. Yo les transmito el jalón de orejas. Cuando leemos Mateo 1 y leemos la genealogía de Jesús, esa genealogía tiene muchas lecciones, entre ellas la que tiene que ver con nuestro tema, de que no solamente se mencionan hombres en la genealogía, ¿verdad? Se menciona a Tamar, se menciona a Rahab, a Ruth, ¿y cuál me falta? ¿Cuál es la 4ª mujer mencionada en la genealogía de Jesús? ¿Fuerte? Betsabé,
es la cuarta mujer mencionada. Y de manera casi unánime, los comentarios bíblicos, especialmente los más tradicionales y convencionales, dicen textualmente: en la genealogía de Jesús figuran 4 mujeres extranjeras, lo cual está bien, es cierto, y pecadoras, de mala fama, de dudosa conducta. ¿Qué hizo Tamar? Que dudó, que nos permite hoy, lectores de estos tiempos, seguir dudando de su honra. ¿Qué hizo Tamar? ¿Alguien se acuerda? Fuerte, hermana. ¿De qué se disfrazó? Lo mismo que hizo Ruth, ¿verdad? Que también se disfrazó de eso. Rahab ejercía de lo mismo. Y Betsabé fue violentada por el rey David en aquella ocasión. Su esposo fue llevado a la guerra para ser asesinado y que David se quedara con ella, y todavía la historia de la salvación le retribuyó a Betsabé porque su hijo, el hijo original del pecado, falleció, pero su otro hijo, Salomón, llegó a ser el rey de Israel. Y entonces estas comentaristas nos jalan las orejas y nos dicen: a ver, momento. Extranjeras sí, las 4. Pero pecadoras, igual que todos los demás varones de la genealogía. ¿De acuerdo? ¿Todos estamos de acuerdo? Igual de pecadores los varones que ellas que forman parte de la genealogía. Mateo introduce una revolución en el Nuevo Testamento. Siendo judío, y siendo un judío recalcitrante que le sirvió al pueblo extranjero cuando contaba los dineros, ¿se acuerdan? Leví, de ahí fue sacado, en el nombre llevaba la penitencia incluso. Y ese mismo apóstol, ese mismo discípulo de Jesús, recupera la historia, reconstruye la historia de la salvación y le da con toda legalidad, con todo derecho al lugar a ellas 4 y particularmente a Rahab. Y no oculta ese comportamiento, dice la genealogía. Rahab, la ramera, se casó con Salmón y ambos fueron padres de Booz, que después sería el esposo de Ruth, otra extranjera. Eso, hermanos y hermanas, si no es una revolución textual, religiosa, yo no sé qué sea. 3 menciones hay de Rahab en el Nuevo Testamento. Esa es la primera. Leímos Santiago también, que es la tercera. Hay otra más de la que vamos a hablar también. Primera característica de Rahab en la recuperación de esa vida, de esa familia que se introdujo en el plan de Dios con una misión permanente y que ahora mismo estamos hablando de ella, de la misma manera que dice el texto del Nuevo Testamento, y todas las generaciones la llamarán, ¿qué? Bienaventurada, bienaventurada, feliz, dichosa fue Rahab de ser incrustada en el pueblo de Dios para la gloria de Yahvé y para que fuera parte de la familia del Hijo de Dios. Primera característica, es una mujer con casa propia. ¿Con casa propia? Si hasta en estos tiempos es difícil, ¿verdad? Ahora hay programas gubernamentales que buscan que ciertos grupos de mujeres con determinadas características puedan acceder, y la multitud de gente que está solicitando eso es enorme. Determinadas mujeres que puedan llegar a tener patrimonio propio. Puede quizá tener marido, dice el comentario, pero no está sometido a él, sino que ella gobierna su familia. Vive en su propia vivienda y no en la de su esposo, si lo hubiera tenido. Es lo que hoy podríamos llamar una hospedera, una mesonera, siendo una mujer autónoma y dueña, o mejor dicho, responsable de una extensa familia de padres y hermanos de sangre acerca de los cuales se preocupa. Una prostituta preocupada por su familia. Casi no hay de esas mujeres, ¿verdad? ¿O sí? Vemos nuestro tiempo, volteamos a nuestras avenidas, sabemos incluso cuáles son, y nos encontramos con mujeres así.
Cada caso es diferente. Cada vida es peculiar. Lo que la Escritura hace al retomar estas vidas complejas, estas existencias difíciles, es con el propósito de intervenir en ellas. La revelación de Dios interviene en la vida de Rahab, atraviesa la vida de Rahab y su familia y dota a esa mujer y a esa familia de una misión y de una participación que nunca habría imaginado. Número 2. El hecho de que estuviera participando de ese trabajo terrible, difícil, duro, el hecho de vivir en la muralla, en la pared de la ciudad, de tener contacto con extranjeros, de estar atenta a los comportamientos de los gobernantes y del pueblo, permitió que ella no estuviera integrada en la estructura patriarcal de la ciudad. Conforme al relato bíblico, ella aparece al interior de la ciudad adversa como aquella persona que es cabeza de familia y en quien de buenas a primeras, porque el pasaje así está construido, de buenas a primeras los espías de Josué confían en ella, le confían toda la misión, pues ella no forma parte del entramado de relaciones familiares y sociales de Jericó. ¿Cómo se ganó su confianza de los espías? Hay que remitirnos nuevamente a esos versículos 9, 10 y 11. Inevitablemente. Los espías están en la casa, pasan la noche allí, lo dice textualmente, y mientras pasan la noche allí la escuchan, y yo me imagino a los espías con los ojos así de grandes, abiertos. ¿Cómo te sabes toda esa historia de la salvación? ¿Que eres especialista en el libro de Josué o qué te pasa? ¿Eres biblista? ¿Qué eres? ¿Y qué hubiera respondido Rahab? Soy solo una prostituta. Una prostituta enterada. Una prostituta informada. Una prostituta que cree ya en Yahvé. ¿Es una contradicción de términos decirlo así? Hermanos, hermanas, ¿es una contradicción de términos? Sí, por supuesto que es una contradicción. No le tengamos miedo a las contradicciones. Una prostituta creyente, ¿es una contradicción de términos? Sí, sí lo es. Porque hay razones morales, porque hay razones sociales, porque hay razones culturales y hasta rituales que hicieron que esos dos espías enviados por Josué se contaminaran. ¿Estamos de acuerdo todos? Se contaminaron al entrar a Jericó, apenas traspasaron la puerta de la casa de Rahab, ya estaban contaminados y al regresar a informarle a Josué y decirle todas las cosas, tuvieron que hacer un ritual de purificación porque habían pisado territorio pagano, impuro y todavía siendo la casa de una mujer, como se dice todavía hasta hoy, de una mujer de mala nota. Prostituta, creyente, digna de confianza. Informada, crítica, que sabe lo que está pasando. Y el cuarto elemento es digna de confianza. ¿Les sacó la sopa a los espías? Decimos que sí. ¿Le dijeron todo lo que iba a pasar? ¿Cómo se logra esa confianza? ¿Se acuerdan de Mata-Hari? La famosa espía de la Guerra Mundial. También se dedicaba a lo mismo que Rahab. Sí. Hubo espías que se dedicaron a eso. Y para ganarse la confianza de las personas hacían eso mismo. Rahab se gana la confianza de los espías, dicen los especialistas, dando una confesión de fe. Jueces 2 del 9 al 11 es un credo, es una confesión de fe de una mujer extranjera, prostituta, creyente en Yahvé, pero digna de confianza. Número 3.
Los espías de Israel parecen confiar en ella precisamente porque no está integrada en Jericó, porque no participa de esas costumbres y de esa manera la salvan con todo y familia cuando toman la ciudad más tarde, literalmente dice el texto del capítulo 6, a filo de espada. La orden es que no quede nadie con vida. Eso se llama hoy genocidio. Guerra santa, guerra sagrada en nombre de Dios para acabar con el enemigo y quitarle su tierra en nombre del Dios redentor, del Dios de Jesucristo. Eso se hacía en el Antiguo Testamento. Al ponerse al servicio de los israelitas invasores, ¿en qué papel queda Rahab delante de su pueblo? ¿Como una qué? Traidora. Traiciona a su pueblo, ¿cierto? Sí, traiciona a su pueblo porque ya sabe cómo va a evolucionar la historia que Yahvé dirige. ¿Va a cambiar su vida? ¿Se va a casar? ¿Va a ser parte del pueblo de Dios? ¿Va a ser antepasado del Señor Jesucristo? Nada de eso sabía. Pero da el paso hacia adelante. La crítica la convierte en una práctica de hecho y de un servicio al plan de Dios, y al ponerse al servicio de esos israelitas, corre el riesgo de ser vista como traidora. Llegan los soldados, los guardias enviados por el rey de Jericó y le ordenan: entréganos a esos espías. Y ella los esconde. Los esconde y se pone al servicio de Yahvé. Ella conoce y acepta así la visión israelita de la historia. Repite unas palabras que habían sido previamente proclamadas por el mismo Dios, quien había dicho que, por fidelidad a sus promesas, Él concedería a los israelitas la tierra de los cananeos. De esta manera, ella confiesa en el fondo su fe en el Dios de Israel. Y nosotros, lectores cristianos del siglo XXI, cómo nos gustan las mujeres traidoras, ¿verdad? Nos gustan las del texto bíblico. ¿Cómo nos cae Ruth? Cuando le dice a Noemí: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú vayas iré yo, viviré la pobreza con que tú vivas. ¿Nos cae bien Ruth? ¿Que también traicionó a su pueblo? Nos cae muy bien. Y las mujeres fieles como Dalila, qué mal nos caen, ¿verdad? Son las contradicciones de los textos mismos. Es la exigencia que la lectura nos obliga a tener para poder poner en la balanza las cosas y darnos cuenta de que efectivamente se exigía una traición de esas porque los proyectos del Señor eran mayores. Porque no era posible seguir manteniendo una ciudad como Jericó con sus contradicciones y sus injusticias, y el Señor dice: preferentemente vamos a acabar con esa ciudad, porque hay un proyecto mayor por encima. Número 4. Josué 6:25. Mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy. ¿Ella duró todo ese tiempo hasta que se escribió el texto? Por supuesto que no. Su descendencia. La descendencia de la familia de Rahab se refería a ella como jefa de familia. El nombre de la familia no era el nombre de su padre, era el nombre de ella. Y seguramente con mucho orgullo, la descendencia de Rahab decía: nosotros somos descendientes de Rahab, la ramera. Y estamos integrados en el pueblo de Dios, dice, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Y luego viene el bárbaro de Santiago. Y vean ustedes lo que hace. Ya lo leímos. Santiago, capítulo 2. Antes Hebreos 11, que es una mención muy rápida. Hebreos, capítulo 11.
versículo 31, muy rápido. Hebreos 11, 31. Todos a los aquí presentes sabemos que el capítulo 11 de la carta a los Hebreos es una recapitulación por nombre de los héroes y heroínas de la fe. Empieza nada menos la recapitulación con el propio Abel y al llegar al versículo 31, dice así: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Cuando se da un respiro el autor de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, en el momento justo en que se da el respiro, menciona a Rahab y dice que por la fe ella recibió justamente a los espías para que el plan de Dios continuara. Y vámonos a Santiago. Santiago capítulo 2, desde el versículo 21. Desde allí empieza el asunto. Vean ustedes las dos cosas tremendas que va a hacer la carta de Santiago. Vamos a leerlo juntos, por favor. Desde el 21 hasta el 26. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Amén. Dos barbaridades que hace la carta de Santiago. Primera, pone lado a lado como héroes de la fe. Primero ¿a quién? ¿Y luego a quién? ¿Qué es esto? Podía haber puesto a Jeremías, al que me digan, pero no. Santiago hace esto literalmente y se saca de la manga el nombre de Rahab y dice: aquí está Rahab. En el mismo nivel que el padre de toda la nación de Israel. Nada menos. Abraham, el veneradísimo Abraham, que le da su nombre a las religiones abrahámicas hasta hoy, está aquí y nadie discute su imagen, su presencia, con todo y sus errores, sus defectos, su incredulidad, su impaciencia, todo lo que sabemos de Abraham. Aquí está Abraham, estudiado hasta el cansancio. Y de este lado, Rahab. Y el apóstol no se ahorra el calificativo de ramera, pero ya dijimos, extranjera, ramera, creyente, confiable, con fe en Yahvé. 5 características de Rahab. Segunda barbaridad que hace, que comete la carta de Santiago. Y en los dos casos, versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Porque la escritura se cumplió, dice. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Extraordinario caso. Vosotros veis pues que el hombre es ¿qué? Santiago no era protestante. No era protestante. Y Martín Lutero, con esa lucidez y esa vena crítica que tuvo, dijo: ¿cómo es posible que la carta de Santiago diga que un ser humano puede ser justificado por Dios mediante las obras? Pues Abraham, dice Santiago 2, versículo 24, fue justificado por obras. Pero no termina ahí el atrevimiento de Santiago. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino.
Digámoslo positivamente, Rahab, al igual que Abraham, fue justificada por las obras, por la voluntad de Dios. El gran descubrimiento de la Reforma fue la justificación por la fe. Pero ni Lutero, ni nadie puede ocultar lo que dice Santiago capítulo 2. Abraham mismo, que era un hombre de fe, que fue el caballero de la fe, que fue el amigo de Dios, hay que traspolar y trasladar lo que se dice sobre Abraham, hay que adjudicárselo también a Rahab. Rahab también fue amiga de Dios. Porque fue justificada por obras, porque esas obras fueron resultado de la fe que tenía. Mateo 1, Hebreos 11 y Santiago 2. ¿A qué alturas llegó la figura de Rahab en las Escrituras? Escribe el Satamés. Obsérvese, en Santiago 2, obsérvese cómo el centro de esta última etapa, versículos 23 y 24 de Santiago 2, obsérvese cómo ese centro divide los dos personajes radicalmente distintos. Un hombre y una mujer, un hebreo y una cananea, un hombre de buena reputación y una mujer prostituta de oficio. Ambos, sin discriminación, son acogidos por Dios gracias a sus obras buenas, las cuales muestran una fe genuina en Dios. ¿Se imaginan ustedes a voz de niño, hermanos? Cierren los ojos y hagan el esfuerzo. ¿Quién fue su madre de voz? Fuerte. Rahab fue su madre. ¿Le habrán hablado mal de su pasado, de su propia madre a ese niño? A los hijos e hijas de las prostitutas les hablan mal de su madre en las escuelas, en la calle, en alguna parte. ¿Les hablan mal? Casi no, ¿verdad? Es terrible. Es una experiencia terrible, socialmente terrible, culturalmente terrible. Pues Booz fue uno de ellos. Y Booz también tuvo que ser trabajado, golpeado, sometido por la gracia de Dios para que Booz, la persona de Booz, ese niño que fue hijo de una ex prostituta, a quien su padre Salmón redimió para que entrara al orden social y tuviera una buena reputación después de ese pasado, que nunca se le dejó de mencionar ni en Mateo, ni en Hebreos, ni en Santiago. Ese niño tuvo que ser golpeado por la gracia, sometido por la obra de Dios, obligado prácticamente por las circunstancias y por otra mujer que fue Ruth, extranjera, viuda, y que se disfrazó de algo que no era para convencerlo de ser su redentor. Qué famoso es el nombre de Gael ahora, ¿verdad? Familias vemos que le ponen Gael a sus niños y dicen, no, yo no es por Gael García Bernal. ¿Cómo no? Por supuesto que es por Gael García Bernal. Pero está el nombre Goel. No Gael, Goel. Dios llamó a Booz a ser el Goel de Ruth. Goel significa redentor, rescatador. Booz aprendió de su madre una fe. Booz recibió de su madre exprostituta, antigua mujer pública, aprendió los primeros rudimentos de la fe en Yahvé. Y cuando Dios viene en el disfraz de Ruth, de prostituta también, a obligarlo a casarse con ella, Booz tiene que ser desvelado en su mirada para decir y sentir, así siente Dios cuando redime a los seres humanos.
¿Quién es nuestro Goel, hermanos? Jesús de Nazaret. Él es nuestro Goel, nuestro rescatador, nuestro redentor. Por eso cuando la sociedad le reclama a este tipo de mujeres, hipócritamente le reclama la vida que llevan y no le ofrece a ellas canales de gracia, canales de recuperación, y solo le ofrece burlas, críticas y humillaciones, la sociedad y a veces hasta la iglesia estamos en contra de los planes de Dios. ¿Le importó a los espías que esta mujer fuera prostituta? No, vamos por orden. Por supuesto que les importó al principio, claro que les importó. Pero la escucharon, trataron con ella y dijeron, caramba, esta mujer habla como teóloga, prostituta, extranjera, confiable, conocedora del texto y de la historia, y además teóloga. Conocedora de su tierra, prostituta y teóloga al mismo tiempo. Cuando una familia va a ser llamada por Dios para una misión permanente, como en este caso, nada, ni nadie, ni siquiera la mala fama, ni siquiera un comportamiento así de reprobable es obstáculo para que la gracia de Dios haga su tarea. Y la gracia de Dios por lo regular hace su tarea. Por lo regular la gracia de Dios se cumple en las vidas como nosotros. Simples, sencillas. Vidas que uno dice, pues yo no soy gran cosa, no soy nada, no soy nadie. ¿Cómo estaba la autoestima de una prostituta como Rahab? ¿Cómo es la autoestima de una prostituta hoy? Entre ellas mismas, ¿cómo se tratan? Dice el otro comentario, la familia de Rahab no eran otras prostitutas de un burdel. La familia por la que ella pidió clemencia eran su padre, a quien le debía respeto y honor por la cultura, a su madre, a quien también le debía un respeto, y a sus hermanos también les debía un respeto. Y ella pide por ellos, lucha por ellos y logra la bendición de Dios para ellos. Que Dios nos bendiga.